Simón Bolívar. El nombre resuena, ¿verdad? Para millones de personas. Es el gran libertador, el padre de 5 naciones. Pero, ¿es tan simple? Su legado esconde mucho más. Es bastante más controvertido de lo que la mayoría imagina. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. A ver, empecemos por lo que todo el mundo sabe, ¿no? La imagen, la estampa del héroe. Un genio militar, un visionario político, el hombre que recorrió un continente entero luchando para liberarlo del yugo español. Vamos, el ícono por excelencia de la independencia de Sudamérica. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque ¿es esa toda la historia? Detrás de esa estatua, de ese mito de bronce, pues hay una realidad con bastantes sombras, sí. Una que nos obliga a plantearnos algo un poco incómodo. ¿Fue Bolívar tan heroico como nos lo han pintado siempre? Y ojo, que esta visión más crítica de Bolívar no es algo de ahora, ¿eh? Para nada. De hecho, empezó a gestarse hace ya casi un siglo, con un libro que se atrevió a hacer lo impensable: cuestionar al héroe. Estamos en 1925. El historiador José Rafael Sañudo publica este libro. Y hay que ponerse en situación. En esa época, Bolívar era prácticamente un santo laico, intocable. Y va Sañudo y decide mirar más allá del pedestal, analizar al hombre con todas sus luces y, sobre todo, sus sombras. La que se lió fue tremenda. La reacción fue inmediata y, vamos, feroz. Sus críticos saltaron enseguida diciendo que esto no era un estudio serio, era un ataque directo. La acusaron de fijarse solo en las manchas, en lo malo, para ignorar toda la nobleza y la grandeza del libertador. Entonces, ¿qué era eso tan polémico que decía Sañudo? Pues básicamente que Bolívar era un hombre de extremos. Por un lado sí, brillante, pero por otro, cruel. Un liberador, de acuerdo, pero con una ambición sin límites y una tendencia al autoritarismo que asustaba. En resumen, no era un dios del Olimpo, era un ser humano, un hombre de luces y sombras. Y si hay que buscar un ejemplo que ilustre ese lado oscuro, bueno, probablemente no haya ninguno mejor, o peor, según se mire, que el episodio más infame y sangriento de toda su carrera. Me refiero, claro, al famoso decreto de guerra a muerte. Para entender esto, tenemos que transportarnos a 1813. Esto ya no es una guerra normal entre ejércitos. Se ha convertido en una auténtica espiral de violencia salvaje. Una guerra de exterminio, sin reglas, donde las atrocidades son el pan de cada día. Y es que hay que entender muy bien el contexto. Bolívar no estaba luchando contra un ejército de caballeros, ni mucho menos. Se enfrentaba a comandantes realistas que practicaban el sadismo más puro y duro. Las fuentes de la época hablan de torturas que cuesta hasta imaginar: mutilaciones, prisioneros desollados vivos, gente obligada a caminar sobre brasas. Era literalmente una guerra de absoluto exterminio. Claro, la pregunta es inevitable. Ante semejante horror, enfrentado a un enemigo que no respeta absolutamente nada y que solo busca aniquilar a tus seguidores, ¿qué haces? ¿Qué camino eligió el libertador? Pues su respuesta fue igual de brutal, ni más ni menos. El 15 de junio de 1813, desde Trujillo emite su famosísima y terrible proclama. Con ella, lo que hace es institucionalizar una política de tierra quemada. Se acabaron las medias tintas. Y aquí está la frase, la línea más escalofriante de todo el decreto. Lo que venía a decir, en la práctica, era que se establecía una especie de limpieza étnica. Daba igual si eras civil, si eras neutral, si habías nacido en España o en las Canarias, la sentencia era la muerte. Pero si eras americano, se te perdonaba la vida, incluso si eras culpable, un traidor. Claro, visto así, es muy fácil condenar esto como una monstruosidad, y en parte lo es. Pero para hacer un juicio justo, hay que intentar entender el porqué. Y el argumento de quienes lo defienden, o al menos lo explican, se basa en toda la escalada de violencia que llevó a ese preciso momento. Este cronograma que vemos es fundamental. El decreto de Bolívar no salió de la nada. Fue la consecuencia, la culminación de una serie de hechos. Primero, intentó por activa y por pasiva humanizar la guerra pidiendo intercambios de prisioneros. La respuesta: ignorancia absoluta. Y segundo, fue una reacción directa a la campaña de terror que sus enemigos ya estaban llevando a cabo. Así que el punto clave aquí, y es importante entenderlo, es este. No se trata de justificar las matanzas. Se trata de comprender las circunstancias absolutamente extremas que llevaron a ellas. Es la gran diferencia entre excusar un acto, que no se puede, y explicar el contexto histórico que lo provocó. Esta cita resume a la perfección la complejísima conclusión a la que llegan muchos historiadores. Es un reconocimiento de que en el infierno de una guerra total a veces se toman decisiones terribles que, por paradójico que suene, se consideran un horror necesario para lograr un fin mayor.
Al final, ¿qué nos queda? Pues nos queda un legado increíblemente contradictorio. Una figura que es imposible de meter en una caja simple de bueno o malo. ¿Cómo reconciliamos estas dos caras de Bolívar? El hombre que liberó a millones y el que al mismo tiempo ordenó masacres. El visionario de la libertad y el estratega que no dudó en usar el terror como un arma más. Quizás la respuesta está en una de sus propias frases. Dijo que estaba dispuesto a verter la sangre del mundo entero si a la independencia le era necesaria. Y quizás esta sea la lección más importante que nos deja la figura de Bolívar. La historia, la de verdad, no va de héroes perfectos ni de villanos de opereta. Va de gente imperfecta, de seres humanos complejos, forzados a tomar decisiones imposibles en tiempos que apenas podemos llegar a imaginar. Y con esto cerramos, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo debemos juzgar a estas figuras históricas que usaron medios monstruosos para conseguir fines monumentales? ¿Dónde se traza la línea? ¿Puede un fin tan noble como la libertad de todo un continente llegar a justificar medios tan atroces? Es una de esas preguntas sin respuesta fácil, que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, de la guerra y de la propia moralidad a lo largo de la historia.